Hola muchachos, les habla el profesor León. Hoy vamos a hablar sobre el tema de números primos, parte 1, la parte básica. Los números primos, también llamados primos absolutos, son aquellos números que se dividen en forma exacta entre la unidad y entre sí mismo. Es decir, por ejemplo, el número 2 se divide entre 1 y entre 2, en forma exacta. A esos números entre los cuales la división se hace exacta, se le llama divisores. Quiere decir, entonces, que un número será primo o primo absoluto cuando solo tenga dos divisores, la unidad y el mismo. Entonces 2 se divide entre 1 y entre 2. Tiene dos divisores, la unidad y el mismo, es un número primo. Lo mismo ocurre con el número 3. 3 se divide entre 1 y entre 3, es un número primo. 5 también entre 1 y entre 5 es un número primo. 7 también entre 1 y 7 es un número primo. 11 también entre 1 y 11. Profe, ¿y por qué el número 6, por ejemplo, no es primo? Porque 6, aparte de dividirse entre 1 y entre 6, se divide también entre 2 y entre 3. Entonces pierde esa condición. Para que sea primo, solo debe tener dos divisores, la unidad y el mismo. Muy bien, nos vamos ahora al siguiente caso, los números simples. Se consideran números simples al conjunto formado por la unidad y los números primos. No olvidarse, número simple es el conjunto formado por la unidad y los números primos. Luego vienen los números compuestos. Los números compuestos son aquellos números que tienen más de dos divisores. Por ejemplo, el número 4 se divide entre 1, entre 2 y entre 4 en forma exacta. Es decir, tiene más de dos divisores. Tiene más de dos divisores, como estamos viendo. El número 6 también se divide en forma exacta entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. Como tiene más de dos divisores, es un número compuesto. Lo mismo, el 8 se divide entre 1, 2, 4 y 8. Es un número compuesto. 9 también entre 1, entre 3 y entre 9. Es un número compuesto. Entonces, para que sea compuesto, debe tener más de dos divisores, como estamos observando. Muy bien, muchachos. Bien, muchachos, vamos a ver algunos ejemplos que corresponden a este tema de números primos 1. La primera dice calcular la suma de los 5 primeros números primos. Entonces voy a ver, el primer número primo sería el número 2, más, voy a sumarle al segundo número primo, que sería el 3, 5, 7, 9 no es primo, por eso que no puedo poner el 9, el 11. Ahí tengo la suma de los 5 primeros números primos. Y sumando, ¿no? 11 más 7, 18, 28. Muy bien. La suma sería 28. Ahora nos vamos al siguiente caso. Dice calcular la suma de los 8 primeros números compuestos. Entonces voy a sumar el primer número compuesto, que es el 4. Luego viene 6, 8, 9, 10, 12, 1, 6, 12, 14 y el número 15, ¿no? Son números compuestos porque tienen más de dos divisores. Y sumando toda esta cantidad nos sale 78. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego me dicen calcular la suma de los 5 primeros números simples. Cuando es simple, ya sabes que debo considerar el número 1. Entonces voy a considerar el 1, es un número simple. Los simples estaban formados por la unidad y los números primos. Entonces 1 más, ahora los primos sería el 2, el 3, el 5 y el 7. Y sumando 1 más 2, 3, 5 y 7 nos da 18. Muy bien, muchachos. Muy bien, muchachos. Nos vamos al ejemplito 4. Dice, ¿cuántos divisores primos tiene el número 60? Cuando nos hacen ese tipo de pregunta, ¿cuántos divisores primos tiene un número? Lo primero que voy a hacer es descomponer ese número en todos los factores primos posibles. Quiere decir, lo divido entre 2 porque tiene mitad, quedaría 30. 30 también tiene mitad, saco mitad, quedaría 15.
15 ya no tiene mitad, pasó a tercia, tiene tercia. Sería 5 y quinta 1. Es decir, lo descompongo simultáneamente. Ahora, ese número 60 será igual a 2 por 2, que vendría a ser 2 al cuadrado, por 3, que vendría a ser 3 a la 1, por 5, que viene a ser 5 a la 1. A esa descomposición que estoy hallando se le da un nombre especial. Se le llama descomposición canónica. Una vez hallado la descomposición canónica, en forma inmediata sabemos que los números primos van a ser las bases. En la descomposición canónica, las bases son los divisores primos, el 2, el 3 y el 5. Y ahora los cuento. Me preguntan cuántos números primos existen, cuántos divisores primos existen. Sería el 2, el 3 y el 5, sería 3 divisores primos. Nos vamos al siguiente ejemplo. ¿Cuántos números primos hay entre 25 y 50? Vamos a ver. Entre 25 y 50, entre esos números, voy a buscar los números primos. El número 26, no. 27 tampoco, porque tiene tercia, 1, ¿no? 27 y novena, no puede ser primo. 29, sí. 29 es un número primo. 30 no. 31 sí. 33 tampoco, porque tiene tercia, tiene onceava, nada. 35 tampoco, porque tiene quinta, séptima, ¿no? 30 sería 7. 37 sí sería un número primo. Muy bien. 39 no, porque tiene tercia, treceava, ¿no? 41, 43, 45 no, porque aparte de 1 y 45 tiene tercia, tiene quinta, ¿no? Tiene novena, no. 47. 49 no, porque tiene séptima, tiene 49ava, tiene, ¿no? Y así no puede ser. Muy bien, entonces busco nada más los números primos y hemos encontrado en este caso 6 números primos que están entre 25 y 50. Entonces la respuesta sería 6 números primos. ¿Por qué me piden cuántos números primos hay entre 25 y 50? Y serían 6 números.